estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo más importante de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Malas noticias ayer para la Argentina en el mercado de los commodities. Es que la soja notó una fuerte caída del 1,7% en Chicago, quedando así en torno a los $388. La baja llegó por una combinación de factores climáticos y geopolíticos. Las lluvias de ayer en la Argentina trajeron perspectivas de mayor oferta en un mercado ya sobreestoqueado y por el otro lado se pronunció el riesgo de que China no le compre tanto grano a Estados Unidos por la guerra comercial en curso entre ambas naciones. Según la consultora Consus AG, se espera además una moderación de las temperaturas en los próximos días en el país, lo que por un lado trae alivio a los productores, pero por el otro preocupación por el lado de los precios en Chicago. Recordemos que este año se espera una producción argentina en torno a las 49 millones de toneladas, bastante en línea con lo que sucedió el año pasado. Y en el frente geopolítico, si bien China excluyó estratégicamente a los productos agrícolas de su contraataque arancelario contra Estados Unidos, el mercado sigue claramente preocupado por el deterioro en las relaciones entre ambas potencias. La tensión escaló cuando el presidente Trump sugirió que las conversaciones con Xi Jinping podrían postergarse, lo que reduce las expectativas de un acuerdo en el corto plazo. Analistas del mercado asiático dijeron a Bloomberg que las medidas chinas son solo movimientos tácticos similares a lo que venimos viendo entre Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, otros expertos advirtieron por la posibilidad de que China se vea obligada a reaccionar en otros términos, sugiriendo que podríamos estar ante el inicio de una guerra arancelaria más prolongada si las partes no logran acercarse. Veremos entonces cómo abre este commodity tan clave para la Argentina en Chicago este jueves. 2. La economía estadounidense viene mostrando señales mixtas en el arranque del 2025, mientras la Reserva Federal sigue evaluando el impacto de las nuevas tensiones comerciales en la inflación y por ende en sus futuras decisiones de tasas. Ayer el presidente de la Fed de Chicago dijo justamente que sería un error subestimar el efecto inflacionario de los aranceles de Trump, marcando distancia así de la postura un poco más cautelosa del presidente Jerome Powell, que la semana pasada había sugerido esperar para evaluar el impacto real de las medidas. Y los datos económicos publicados ayer reflejan claramente ese panorama complejo. Mientras el sector servicios mostró una desaceleración en sus precios en enero, el mercado laboral sigue caliente y sorprendió con la creación de 183.000 empleos privados, superando las expectativas de los analistas que habían proyectado 150.000. El crecimiento en los puestos de trabajo se concentró principalmente en sectores vinculados al consumo como el comercio, transporte y hotelería, mientras que los servicios empresariales mostraron menor dinamismo. Los salarios mantuvieron un crecimiento estable con aumentos del 6,8% anual para quienes cambiaron de trabajo y del 4,7% para quienes permanecieron en sus puestos. Así las cosas, esa combinación de moderación en los precios de los servicios, fortaleza laboral y potenciales presiones inflacionarias por aranceles complica el panorama para la Fed, que deberá decidir el ritmo de reducción de tasas de interés previsto para este año, algo clave para la vuelta a los mercados de deuda de la Argentina. El titular de la Fed de Chicago resaltó que la lección abrumadora de la pandemia es que los banqueros centrales no deben ignorar los shocks de oferta y agregó que han sido los impulsores más importantes de la inflación en los últimos años. 3. El presidente Javier Milei anunció ayer su decisión de retirar a la Argentina de la OMS y la provisión de tratamientos de cambio de género para menores. Sin embargo, los mercados centraron su atención en un nuevo decreto que promete transformar la estructura del Estado argentino nuevamente. El nuevo DNU, que mencionó en una entrevista con La Nación Más y llevará el número 7025 en homenaje al mega decreto inicial de su gestión, contempla intervenir 50 organismos estatales. Según adelantó el propio mandatario, aproximadamente el 60% de los mismos serán cerrados, mientras que el resto serán transformados o fusionados. La medida se implementará mediante las facultades delegadas por el Congreso, que le otorgan al Ejecutivo 152 días más para realizar este tipo de modificaciones. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el decreto se publicará entre el viernes
7 y el lunes 10 de febrero. Vale la pena aclarar que la iniciativa excluye específicamente a organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCA y el ENACOM, entre otros. Sin embargo, ya está generando resistencia en el sector sindical. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que el recorte busca compensar la reducción de las retenciones al campo, estimada en $800 millones, y que podría responder con un paro. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,8% ayer. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 6% para Cresud y subas de hasta 0,5% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con bajas de hasta el 0,6%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.215 pesos, el MEP en 1.198 y el contado con liqui en torno a los 1.205 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer $86,5 millones, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 660 puntos. Recintos del poder. La Libertad Avanza consiguió esta semana los votos para avanzar con el dictamen del proyecto que suspende las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para este año, las elecciones legislativas, y busca ahora los votos para su tratamiento en el recinto. Consiguió también el dictamen para ficha limpia, pero este proyecto tendrá más obstáculos. En cuanto a las PASO, la sesión será hoy, este jueves, y el oficialismo necesita 129 votos para su aprobación, mientras que el Senado exigirá luego el apoyo de 37 bancas. A continuación, dialogamos con el politólogo Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, respecto a qué impacto puede tener esta suspensión en las elecciones de este año. Bueno, la suspensión de las PASO tiene, yo diría, una ventaja, y es que a los actores que están coordinados los pone en ventaja a los actores que no están coordinados. Y por lo general el oficialismo está coordinado. ¿Qué quiere decir coordinado? Tiene una unidad de proyecto y entonces cuando vas a las PASO tenés que ir dos veces. Vas a las PASO y después a la legislativa. Eso que genera, las PASO generan mucha información para el electorado que no es oficialista, porque distribuye el voto, y una vez que distribuyó el voto, ve cómo está distribuido el voto y entonces concentra el voto para la segunda vuelta entre la alternativa, digamos, más competitiva, ¿no? Entonces, al oficialismo le conviene que no haya PASO de alguna manera, porque, bueno, si el electorado se fragmentó, ya no tiene cómo después corregir la fragmentación para convertirla en un mejor resultado de distribución de escaños, ¿no? Entonces, para un oficialismo siempre es una gran ventaja. Para el PRO, además, es otra gran ventaja, porque para la Libertad Avanza es una gran ventaja porque está en un proceso en el cual está armando su partido a nivel nacional. Karina Milei está jugando un rol ahí muy activo, y entonces necesita disciplinar en cada distrito los armados de lista. Al tener el control centralizado de la lista no necesita PASO, porque no necesita dirimir en la interna quiénes van a ser los candidatos, de modo tal que eso resultaría redundante una PASO para la Libertad Avanza. Diego, ¿y cómo puede influir la suspensión de las PASO en las negociaciones entre la Libertad de Avanza y el PRO de Mauricio Macri? En ese sentido, que no haya PASO le permite a la Libertad Avanza condicionar más al PRO si el PRO quiere ser su aliado, porque no hay posibilidad de que vayan, por ejemplo, a una PASO con lista PRO y lista la Libertad Avanza, por ejemplo, en Capital, y el que gana se queda, se entiende, con la mayor proporción de los cargos. Al no haber PASO, van a tener que negociar, y ahí la Libertad Avanza está muy firme y va a ser la que ponga los términos de esa negociación. Que no haya PASO lo perjudica bastante al PRO, te diría yo. Diego, tanto en diputados como en el Senado, la Libertad Avanza necesita de los votos peronistas. ¿Qué motivaciones puede tener el espacio opositor para apoyar la suspensión? Peronismo pasa en un sentido, el Partido Justicialista ahora lo conduce Cristina Fernández de Kirchner, de modo que el partido mayoritario de la coalición peronista, que es el Partido Justicialista, hay otros partidos, ¿no? Frente Grande, Frente Renovador, los movimientos sociales y demás, pero la estructura institucional más grande, más vital, es el Partido Justicialista. La presidenta es Cristina Fernández. Cristina Fernández va a tener ahí un control en el armado de la lista, que no se va a dirimir en elecciones primarias. Al retirarse las PASO, va a haber un control ahí muy férreo, digamos, del armado de las listas, lo que solemos llamar el control de la lapicera, ¿no? ¿Quién tiene la lapicera para armar las listas partidarias en las elecciones? De modo que el peronismo ahí va a tener el peronismo oficialista, digamos, el del PJ, va a tener un control firme de a quién deja y a quién no deja entrar a las listas, de modo tal que el que no haya PASO también evita que en algunos distritos haya un desafío a las autoridades distritales, ¿no? La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo en una entrevista con La Nación Más. El acuerdo no implica ninguna devaluación, no es un tema. El acuerdo con el fondo, más allá de cómo siga el programa, va a significar una inyección de fondos adicionales para cumplir con esa tercera condición. Lo dijo entonces el propio ministro, los dólares que lleguen este año van a ser del fondo, aunque la salida del cepo no necesariamente sea inmediatamente después de recibirlos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.